conversar con el doctor Hernán Ulloa, que fue presidente de este organismo. Doctor Hernán Ulloa, un gusto saludarlo, Washington Delgado y Lourdes Guadamut. Bienvenido, buenos días. Washington, Lourdes y Lourdes, tengan un buen día. Un saludo para el pueblo ecuatoriano que nos está escuchando. Gracias por la invitación. Bien, usted como expresidente, ¿qué opina que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estuvo por algunos días en manos de la Liga Azul, que finalmente la noche del viernes anterior el pleno de jueces electorales los dieron de baja, es decir, los cesaron en funciones Augusto Verduga, a Yadira Saltos, Eduardo Franco y Abielka Párraga, pero ellos han dicho de todo en contra de los jueces electorales, en este caso a través de las redes sociales. ¿Qué opina de esta situación? Washington, mire, el Consejo de Participación no va a dejar de ser un ente que genere caos y escándalo por dos razones importantes. Primera razón, no existe controles al momento de la designación de los consejeros. No hay controles. No existía precedentes judiciales electorales. Entonces los partidos políticos apoyaban a sus candidatos con, obviamente, el cambio de que cuando lleguen y se sienten como consejeros del Consejo de Participación, ellos tienen la obligación de seguir la línea política de las personas que los apoyaron. Es por esa razón que en el Consejo de Participación Ciudadana, si usted se da cuenta con este modo desigual de darse las cosas, llegaban justamente los que estaban auspiciados por estos líderes y partidos políticos. En los primeros lugares, quienes estaban en la polla del líder del Partido Amarillo, el líder del Partido Celeste, el líder del Partido Naranja. Ese es un gravísimo problema porque usted en esta elección que debería elegirse personas independientes, técnicas, lo que se eligen son mini asambleístas. Por eso el Consejo de Participación es una mini asamblea. Y yo aspiro que con esta decisión que se ha tomado por parte del Tribunal Contencioso Electoral, los que se encuentran abajo, que no salieron favorecidos con el voto porque no recibieron apoyos de partidos políticos, ahora que se sientan, entiendan la problemática y puedan definirse técnicamente sus decisiones para que no se genere este caos. Y lo segundo, lo grave también que ocurre dentro del Consejo de Participación es que lastimosamente no existía un precedente. Ahora ya existe el precedente judicial electoral, pero antes no existía esto. Entonces era un círculo vicioso en que una y otra vez estas personas que llegan con una agenda política provocan el caos apenas tienen la oportunidad. Y aquí cabe destacar que los personajes que conformaban esta famosa Liga Azul nunca ocultaron sus verdaderas intenciones. O sea, más de frente no pueden ser. Primero auspiciados de la mano de un líder político. Luego, ya sabíamos que pertenecían de una línea política determinada. Cuando tuvieron la oportunidad, en su momento, ya quisieron afectar a la fiscal general del Ecuador, quisieron afectar a la Corte Constitucional. Y esto de aquí era un tubo de ensayo, con el tema de la superintendencia, era un tubo de ensayo para ver cómo hacían posteriormente. Recuerda que el plazo de periodo fijo de la señora fiscal general está por terminar, pero ella se encuentra con un blindaje determinado en la misma ley y en los informes vinculantes de la Procuraduría General del Estado, donde no puede ser reemplazada sino hasta que el Consejo de Participación Ciudadana en el concurso designa al titular. Así es como funcionan las cosas. Pero este tubo de ensayo estaba más o menos definido para que en el momento en que llegue el plazo de fenecer el plazo de la fiscal general, ellos quizás poner a dedo una persona encargada. Así hubiera ocurrido si las autoridades de control no hubieran tomado las decisiones pertinentes. Hernán, sí, esto justamente es lo que ha salvado, por decir así, a este organismo por el momento. Vamos a ver qué pasa con los suplentes. Pero en todo caso, la gran pregunta que se la planteo es que si hay que reformar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o definitivamente desaparecerlo de la Constitución. Y le digo esto porque si tiene tres principales funciones, ejemplo, la promoción de la participación ciudadana, que no la ha cumplido. Segundo, la lucha contra la corrupción, entre otros asuntos de interés público,
tampoco lo ha cumplido. Y tercero, lo único que ha trabajado es el nombramiento de titulares de las entidades de control. Y es allí en donde se han encontrado los problemas por el apetito de cada uno de los dirigentes, dueños de partidos políticos, que quieren tener, pues obviamente, al contralor, al procurador, defensor del pueblo, al fiscal o a la fiscal, en fin, a la orden del día. En ese sentido es que este organismo, Hernán, se convierte en un tema de debilidad política que más bien habría que meditar muy a fondo si es una reforma, por lo menos quitándole esta responsabilidad de nombrar titulares de las entidades de control o desaparecerlo definitivamente, Hernán. Bueno, ya el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en 2 ocasiones respecto de la existencia del Consejo, respecto del cambio o reducción de sus funciones. Y el resultado ha sido un no rotundo. Entonces hay que emprender un nuevo plan que no conlleve el desprestigio del Consejo de Participación, porque va atado de la mano con un partido político o con la intención de ese partido político sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Politizar el Consejo de Participación Ciudadana es lo que quizás debilita que existan reformas trascendentales en su estructura. Y le explico algo. Uno de los problemas que existe es que el Consejo está encargado de la designación de las máximas autoridades. Y esto lo pone en conflicto directo con la Asamblea Nacional del Ecuador. Ya, porque la Asamblea Nacional del Ecuador ha perdido esa potestad o esa facultad y solo tiene que recibir nomás la persona que tienen que posesionar en la Asamblea Nacional. Y esto genera pugnas, sobre todo cuando los partidos políticos tienen intereses de que ciertas personas salgan favorecidas en los concursos. Y ahí es cuando viene el chantaje político, la amenaza de juicios políticos. Estar también al alcance de la Asamblea Nacional con 70 votos es otra debilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Designar totalmente las autoridades es otra debilidad. Yo, cuando era candidato al Consejo, ni siquiera consejero, candidato, yo decía que existen otras facultades nobles como el tema de las veedurías ciudadanas y los otros mecanismos de control social, el tema de la lucha contra la corrupción que está siendo descuidado y que el tema de la designación de autoridades que quita mucho tiempo al Consejo y desgasta al Consejo de Participación debe ser compartido con la Asamblea Nacional de la siguiente forma. Primero, el Consejo hacer los concursos de méritos y oposición. La forma de hacer los concursos también debe de cambiar, debe ser más ágil y dinámica. Por eso tenemos autoridades prorrogadas. Pero bueno, hacer los concursos, después de este filtro, seleccionar a las mejores personas y enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de esa terna estas personas allá se peleen, hagan sus amarres, lo que saben hacer en el poder político y designen a una autoridad. Pero ya con el filtro, ya no a dedo a cualquier persona, sino luego de un filtro, luego de un concurso, luego de ver si la persona es idónea, si va a gozar de independencia, de libertad para tomar decisiones, si no tiene hilos conductores con políticos, poderes económicos. Todo esto es importante. Entonces, ese podría ser un mecanismo que salve al Consejo de Participación. Y si no, por supuesto, el más drástico ya sería, en los actuales momentos, con una asamblea constituyente. Y yo le digo, yo he pensado mucho, es un poco drástico esa decisión, pero creo que este país no sale del estancamiento con este diseño de democracia que está en la Constitución del Ecuador. Y es necesario hacer cambios fundamentales y radicales, inclusive en sus instituciones, para que pueda existir gobernabilidad y para que esto no sea el caos que tenemos en cada una de las transiciones o en uno o en otro gobierno, o en uno o en otro gobierno también del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que tiene que darse por un sentido lógico. Sí, Hernán, nada más para compartir también con la ciudadanía un dato, ¿no? Cuando Lenín Moreno propuso el cambio de que no sea a través de instituciones, también a dedo, que llegue candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, finalmente como vocales, se cambió a que vaya el ciudadano a la urna a partir del año 2019. Pero yo tengo aquí los datos, que los 8 presidentes desde el 2019, son 6 años, ninguno ha completado los 2 años de gestión, Hernán, entre ellos usted también, por otros temas obvios que surgen ahí, el tema de la Corte Constitucional, en fin. Pero ninguno de los 8 presidentes elegidos en las urnas han cumplido ni siquiera los 2 años para el cual fueron electos, Hernán. Por el caos que le estoy mencionando,
Por eso, entonces, con mayor razón, habría que desaparecerlo. ¿Cómo buscar, si ya cuando están sentados como presidentes, se les busca la quinta pata al gato y se lo saca? No se puede, porque es difícil, pues es lo que le estoy mencionando. Oiga, yo traté de mantenerme como un bloque frente a las injerencias del poder político en las instituciones del Estado. Usted recordará que por lo menos en mi periodo no había estas inestabilidades. La fiscal general no corría el riesgo de que nosotros vengamos a afectar el ejercicio de su cargo. Los jueces de la Corte Constitucional tampoco. Ninguno de los superintendentes. No dejamos personas encargadas a dedo. Yo me opuse y obviamente para salvarnos el juicio político había propuestas. Danos algo de la fiscal general, danos algo de la CC. Y mire que en esas ironías de la vida, defendiendo esta estabilidad, es la misma Corte Constitucional la que toma la decisión de destituirnos por no designar un vocal de la judicatura. Unas ternas que venían contaminadas con personas vinculadas, ahora lo sabemos, en los casos Metástasis y Purga, y nosotros por eso estábamos aguantando este choque que quería apropiarse de la función judicial. O sea, el Consejo de Participación con una buena dirección puede ser útil para salvar la institucionalidad del país. Pero en este acto irónico fuimos destituidos por el Consejo, por la Corte, que nos pedían a nosotros afectar la Corte para poder salvarnos el juicio político. No lo hicimos, pero la Corte viene y nos destituye. A eso me refiero, justamente, la debilidad de este organismo. Lourdes. Sí, ¿qué tal, abogado? Un gusto saludarlo, buenos días. Justamente usted acaba de mencionar algo que es importante y es que lo que sucedió con Roberto Romero Bombufa, el actual superintendente de bancos, luego de todo esto que sucedió, es tan solo un tubo de ensayo que demostró lo que era capaz de hacer la Liga Azul dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto, ¿es suficiente con haber sido destituido por el Tribunal Contencioso Electoral o se requiere que se marque un precedente sobre lo sucedido? ¿O es que ya recularon, retrocedieron, fueron destituidos y no ha pasado nada? Eso es lo que no debería ocurrir. Eso es lo que no debería ocurrir. Mire que en nuestro caso, en tan solo, creo que 23 días, se tomó la decisión de destituirnos por no haber designado una autoridad. Peor, por haber incumplido gravemente sentencias de la Corte, ponernos a interpretar lo que la Corte Constitucional ha hecho una sentencia como que esa fuera nuestras obligaciones o nuestras funciones, poder afectar la institucionalidad. Yo pienso que debería generarse un precedente constitucional. La Corte tiene todos los insumos necesarios para tomar decisiones independientemente de la decisión que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral. Son dos cosas diferentes. Lo uno tenía que haberse dado hace rato por parte del TCE. Finalmente se dio, un poco tardío, pero se dio. Pero acá existe otra circunstancia que también tiene que dejarse otro precedente para que de una forma los consejeros vengan con una línea de cualquier índole sea, se pongan a pensar dos veces antes de querer afectar la institucionalidad y provocar el caos y el desorden dentro de la administración pública. Abogado, y de manera penal tenemos el caso Ligados que inició de oficio la Fiscalía, bueno, tras una denuncia la Fiscalía General del Estado también de manera penal. Bueno, lo que pasa es que interpretar las sentencias de la Corte Constitucional conlleva obviamente una abrogación, una usurpación de funciones. Entonces entiendo yo que la Fiscalía, en el uso de su derecho, está de sus actividades propias, ¿no? Están en la obligación de iniciar investigaciones. Hay que ver qué es lo que se devela en el transcurso de las investigaciones. Pero obviamente ellos han incurrido en una posible infracción penal a creerse jueces constitucionales e interpretar a su conveniencia una sentencia para desautorizar a una designación de autoridad y nombrar a dedo a otro. Sí, ¿verdad? Creo que cometieron una serie de errores, inclusive para corregir lo que habían cometido. Crearon una figura jurídica que no existe, ¿no? Haber declarado la decisión de ellos mismos como ineficaz por el escándalo ciudadano que se había provocado. Entonces, mire, y si existe justicia constitucional, también tiene que haber una observación a la Asamblea Nacional, especialmente a la persona encargada de la presidencia, porque esa persona tenía que haber posesionado a Roberto Romero días después de su posesión y no lo hizo. En juego cómplice con los consejeros adentro y ellos para ver qué es lo que hacen, para ver cómo afectan al Ejecutivo, para ver cómo afectan
a la institucionalidad del Estado ecuatoriano para ver qué tal les resulta este tubo de ensayo. También debería la Corte observar la conducta de esta persona. De acuerdo, sí, me parece para que sea integral la decisión. Ahora, justamente, y para concluir, Hernán, agradecerle siempre esta comparecencia que la ciudadanía debe de disfrutar, por decir así, para tener los elementos de juicio. Esto de haberlo suspendido del cargo, además se le suma la multa de 70 salarios, $31.500 prácticamente a cada uno de estos 4 ciudadanos de la Liga Azul, y la suspensión de los derechos políticos por 4 años. Los ecuatorianos generalmente cuando conocemos esto como que nos condolemos. Pero ¿piensa usted, Hernán, que esto se justifica y de alguna forma crea precedente para que en el futuro cualquiera que llegue a esas funciones no obedezca a alguien por más que le ordenen desde la cúpula política y sepa atenerse a las consecuencias? Es un precedente muy duro, pero sumamente necesario. Tiene que quedar un precedente y de ejemplo para que en las próximas elecciones, si es que todavía existe el Consejo de Participación Ciudadana, no se genere el mismo caos. Pero yo le digo algo, echa la ley, echa la trampa. Ya los políticos inventarán algún otro método para apoyar a sus candidatos y apropiarse del Consejo de Participación. Entonces las autoridades de control y la justicia tienen que estar un paso adelante para poder evitar que exista justamente esta contaminación del poder político en los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, porque si no tendremos caos por muchos más años, no solamente en el Consejo, sino también en las instituciones que puedan afectar sus decisiones. Claro, y sobre todo esta función, ¿no?, de transparencia, que transparente lastimosamente ha sido obnubilada, oscurecida por intereses políticos y particulares. Doctor Hernán Ulloa, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y abogado de libre ejercicio. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, que tengan buen día.